Hola, bienvenidos de nuevo, chicos, a un nuevo mitad de Cross Develop. Mi nombre es Sergio Parra, soy coorganizador del grupo y hoy vamos a tener una charla bastante interesante. Hoy está con nosotros Fernando Escolar, que nos va a hablar de qué es la programación cuántica y algunos conceptos relacionados. Así que, bueno, no os entretengo más y le doy paso. ¿Vale? Fernando, todo tuyo. Gracias, Sergio. Paso a compartiros entonces pantalla. Uh-huh. Así, de paso, podéis ver mi estupendo fondo de pantalla. Pues bueno, bienvenidos a la charla de Quantum Programming. Supongo que estáis aquí porque queréis saber cositas de programación cuántica. En este caso, pues bueno, yo soy Fernando Escolar, como ha dicho Sergio. Voy a ejercer de Morfeo. Voy a intentar abriros la visión a este nuevo mundo que cambia un poco el paradigma en el que estábamos trabajando hasta ahora, ¿vale? Soy trabajador de una empresa que se llama SCRM, que es parte del Lidl International Hub. Y bueno, también podéis, si no me habéis visto por Twitter como @FernandoEscolar, pues también podéis leerme en mi blog, que es developerro.com. Pero bueno, vamos a empezar con un tema que a mí me impactó muchísimo dentro del mundo de la programación cuántica, que es una charla del TED, ¿vale? En esta charla del TED, básicamente, una señora que se llamaba Soimi Ghosh nos enseñaba cuál es un juego que se llama el juego de flip the coins, que es de dar la vuelta a las monedas, y entonces era una especie de visión rápida del impacto que podía tener la programación cuántica en el mundo, bueno, en el mundo de la computación de hoy en día. A ver un momentito, que creo que me está quedando un poquillo mal esto. No sé por qué se me ve ahora, por fin. Vale, este juego de las monedas consiste en que tú empiezas desde una moneda que la tienes en formato, pues imaginamos, por ejemplo, en cara, ¿de acuerdo? Entonces aparece un ordenador y este ordenador aleatoriamente o no aleatoriamente puede elegir si darle media vuelta a la moneda, convirtiéndola en cruz, o dejarla exactamente como estaba. Después, en este juego, aparecería el factor humano. Llegaría un humano y decidiría si también quiere darle media vuelta o no a esta moneda, sin saber cuál es el valor que tiene, creando esta lista de posibilidades. Y finalmente, el computador, sí o sí, volvería a hacer un flip de la moneda, estuviera en el estado que estuviera. Si este juego lo empezamos a jugar un montón de veces, por ejemplo, unas 1000, en una máquina clásica, en un computador clásico, en un ordenador clásico, nos encontraremos pues con unas cifras bastante aproximadas a que en un 50% de las ocasiones, porque bueno, la máquina elige siempre, por así decirlo, cara, ¿vale? Y ya está. Entonces, en un 50% de las ocasiones pues sería cara y en un 50% de las ocasiones sería cruz. Entonces, pues más o menos quedaríamos pues empate, por así decirlo. ¿Qué pasaría con este mismo algoritmo dentro de una computadora cuántica? Pues que en realidad lo que sucedería es que la máquina o la cara saldría un 97% de las ocasiones, mientras que solo saldría cruz en un 3%. Y este 3% coincide con la tasa de error que suele tener los computadores cuánticos de hoy en día. Si no tuvieran esa tasa de error, la diferencia sería de un 100% a cero. Y esto que ahora mismo os parece una locura, pues es básicamente el cambio que va a significar la programación cuántica o la computación cuántica dentro de nuestro mundillo, que al fin y al cabo supongo que todos somos bastante cercanos al desarrollo. Pero tirando una mirada hacia atrás, podemos ver cómo surgió todo esto. En un principio, todos, pues creo que más o menos todos habremos estudiado en física pues las leyes de Newton, habremos estudiado probablemente la ley de la gravitación universal de Einstein, que habla sobre cómo se comporta constantemente. Estábamos hablando siempre en las asignaturas de física en cómo se comporta el mundo que podemos observar o bien con nuestros propios ojos o bien con un telescopio, ¿no? Bien los planetas y demás. Pero surge una diferencia cuando empezamos a mirar el mundo por un microscopio. Resulta que estas leyes, que todo el mundo conocemos y que son fácilmente observables, se modifican y cambian a otra forma de comportamiento. Eso que se llama la mecánica cuántica, la física cuántica. Resulta que esta rama de la física
es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que, pues bueno, todos supongo que también algunos ya conoceréis que, por ejemplo, los físicos de hoy en día están como locos estudiando, intentando sacar nuevas teorías de lo que se llama comúnmente la teoría de cuerdas, que hay diferentes ramas y diferentes formas de resolver el problema. Todo esto de la teoría de cuerdas es una forma de intentar resolver el problema que implica tener una física clásica y una física cuántica. Realmente, como todos estamos en el mismo mundo, deberíamos regirnos por las mismas normas. Entonces, no debería suceder esta dualidad de tener dos leyes. Y por eso están buscando una forma de unificarlas en una especie de ley universal que unifique ambos mundos. Pero bueno, eso no es el asunto básico de hoy. El asunto de hoy es realmente meternos de lleno en lo que es la computación cuántica. Para ello, tenemos que irnos por allá por los años 70, el momento en el que Paul Benioff, pues un físico que utilizaba ordenadores y demás por aquella época, empezó a pensar y dijo, a ver, si nosotros cada día estamos haciendo los circuitos de los ordenadores más pequeños, va a llegar un momento que estos ordenadores van a dejar de regirse por la física que podemos observar, con la física, con todo lo que es el sistema eléctrico y magnético que estamos acostumbrados y que hemos estudiado, y vamos a empezar a pasar a una nueva rama de teoría de leyes que son las de la física cuántica. Pero para ello es eso, los circuitos tienen que ser muy pequeños. Y entonces, en ese momento que los circuitos sean muy pequeños, no recuerdo cuál era exactamente la medida, no sé si estaba cerca de los 4 nanómetros o algo así, pero bueno, ahora mismo estamos desarrollando ya sistemas a 8, creo. Entonces, en ese momento, cuando empiece a regirse los circuitos, por lo ínfimos que son, por leyes que son de la mecánica cuántica, empezarán a ocurrir cosas que no estamos acostumbrados, como por ejemplo el efecto túnel. El efecto túnel es un efecto que sucede en los semiconductores, los conductores y semiconductores, que es cuando una partícula se encuentra dentro por ejemplo, un cable, un conductor, y al lado tiene otro, aunque estén separados estos dos conductores, en momentos determinados llega a estar en ambos dos. O sea, como que se traspasa. Es lo que se conoce comúnmente como efecto túnel. Evidentemente, estoy haciendo una simplificación de ese problema. Entonces, en ese momento, claro, ahí ya no nos va a servir la computación de toda la vida, sino que tendremos que... entonces, todo esto, toda la comunidad científica lo veía como un problema. Pero el señor Benioff lo que hizo fue verlo como una virtud. Dijo, oye, y si en lugar de que sea un problema para los ordenadores que estamos diseñando, ¿por qué no diseñamos ordenadores que ya se esperen este comportamiento, el comportamiento cuántico? Y es ahí cuando más o menos empiezan a hacer el concepto de computación cuántica, que sería esos algoritmos que metemos dentro de ordenadores que en lugar de funcionar como funcionan los ordenadores con los que estamos emitiendo ahora mismo, pues funcionan con mecánica cuántica, ya que se mueven a nivel de partículas atómicas o subatómicas. Y luego, pues más tarde, Paul Benioff siguió trabajando esta idea y ya en la década de los 80, de 1960, llegó a diseñar un modelo de Turing completo de lo que sería una máquina basada en mecánica cuántica. Y esto es, pues como por así decirlo, el principio de un poco todo. Pero vamos a ir más adentro. ¿Cómo funciona por dentro una computadora cuántica? Supongo también que todos conocemos el concepto de bit. Un bit es el factor mínimo con el cual se mueven las computadoras de hoy en día. Un bit viene a ser, básicamente es una corriente que se pasa por nuestros circuitos a determinada onda. Entonces, cuando la onda está en una franja de valores, es un 1, y cuando la onda está en otra franja de valores, es un 0. Y ya está. O sea, simplemente si conduce o no conduce en un momento determinado. Podremos determinarlo así. Y con estos unos y ceros vamos determinando y vamos haciendo operaciones dentro de los ordenadores que tenemos ahora mismo todos encima de nuestro escritorio. Pero las máquinas cuánticas funcionan con otro concepto que se llama qubit. Un qubit también juega con los valores 1 y 0, pero en lugar de tener o valor 0, depende de la amplitud, o valor 1, depende de la amplitud, en realidad tiene los dos valores. Tiene tanto 0 como 1 a la vez. Entonces me diréis, estás loco, ¿cómo va a tener 1 y 0 a la vez y cómo vas a poder operar teniendo 1 y 0 a la vez? Pues bueno, un poco esto es como lo del experimento del gato de Schrödinger. No sé si alguno lo conocéis, pero este experimento lo diseñó el doctor Schrödinger en busca de una forma de negar el hecho
de que una partícula cuántica pudiera estar en dos estados a la vez. Aunque le salió un poco el tiro por la culata y ahora lo utilizamos como ejemplo de, fíjate, esta dualidad de estados que tienen las partículas cuánticas. Para hacer el experimento de Schrödinger necesitamos, nada, unas cosillas. Para empezar, pues bueno, el gato de Schrödinger. Luego, pues con una caja opaca donde meteremos a ese gato. También necesitaríamos pues un bote con veneno, ¿vale? Y además si ese veneno es gaseoso muchísimo mejor porque así se inhala. Un sistema que lo que haga es liberar el veneno cuando una partícula desaparezca y, evidentemente, una partícula que tenga un 50% de probabilidades de desintegrarse dentro de un tiempo determinado. Si todo esto lo metemos dentro de una misma caja, podremos decir en un momento determinado que el gato está en un estado mixto, está tanto vivo como muerto. ¿Por qué? Porque si no, como teníamos un 50% de probabilidades de que verdaderamente se libere el veneno, no somos capaces de determinar sin abrir la caja si este gato está vivo o está muerto. Entonces, un qubit lo que le viene a pasar es algo bastante parecido. Es que está en 0 y en 1, pero así, todo a la vez. Esto, para representarlo, usamos una notación que llamamos notación bracket, que es matemática que tiene más o menos este formato. El tema sería que tenemos un alfa por el estado 0 más un beta por el estado 1. Y tiene que cumplir una norma, que es que alfa al cuadrado más beta al cuadrado, el valor absoluto de alfa al cuadrado más el valor absoluto de beta al cuadrado tiene que ser igual a 1. Más o menos, si os fijáis, y lo reducimos un poquito, lo que estamos hablando aquí es de probabilidades. Una probabilidad de que tenga el estado 0 o una probabilidad de que tenga el estado 1. Hasta aquí supongo que más o menos todos vamos entendiendo. Esto se complica un poquito. La representación gráfica de un qubit en realidad es una esfera. Es decir, oye, ¿cómo va a ser una esfera? Si solo has dicho que podía tener valor 0 o valor 1. Pues bueno, en realidad es una esfera porque puede tener valor 0, puede tener valor 1, pero también puede adoptar valor positivo, valor negativo y podríamos operar ese alfa y ese beta con números imaginarios, lo cual genera un nuevo eje, que en este caso es el eje de la i, en el cual nuestro valor se mueve entre número i o número menos i. Así que pues quedaría así representado pues según las matrices de Pauli, básicamente, el eje Z pues quedaría como 1 o 0, es lo que se mediría ahí, en el X el positivo o negativo y en el Y pues el imaginario o menos imaginario. Y esto simplemente es porque operamos con la alfa y la beta con números no naturales. Y además, también, ¿qué tenemos en las computadoras clásicas? Que nosotros podemos juntar 2 bits. Por ejemplo, si juntamos 2 bits y les damos valor 1 a los dos, tenemos el número 3 en decimal. Y podríamos juntar, por ejemplo, 4 bits y entonces tener más profundidad en decimal, vamos, más números, ¿vale? Y podemos operar, además, con estas combinaciones y agrupaciones de bits. Pues en la computación cuántica pasa exactamente lo mismo. Que nosotros podemos juntar 2 qubits, pero al juntar 2 qubits va a suceder algo diferente. Cuando juntamos 2 qubits, en lugar de comportarse como cada uno como un qubit independiente, se empiezan a comportar como un sistema de qubits. De tal forma que ahora ese alfa de ser 0 y esa beta de ser 0 se va a convertir en un alfa de ser 0, 0, más beta de ser 0, 1, más pues zeta de ser 1, 0, más delta de ser 1, 1. O sea, tenemos, y además también se incrementa lo que es la norma de probabilidades, de que el valor absoluto de A al cuadrado más el valor absoluto de B al cuadrado más el de C al cuadrado más el de D al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Como veis, estamos creando un sistema bastante más complejo. Si metemos un tercer qubit, pues va a pasar que también se va a crecer este sistema. ¿Vale? Vamos a tener más probabilidades de más combinaciones de ambos dos números, de todo el sistema a la vez. Supongo que aquí ya lo estáis pasando un poco mal. Yo lo siento, pero no sé cómo explicarlo más sencillo. De cualquier forma, que sepáis que hay un sistema de preguntas dentro de lo que es el Teams, ¿vale? Y podéis lanzarlas en cualquier momento y en cuanto las pille, intentaré responderlas. O si no, pues bueno, al final también tendremos un momentillo para todo ello, ¿vale? Seguimos. Uy, que no me paso del live. Ahí está. Vale, cuando estamos tratando
con máquinas, con computadores clásicos, todos sabemos que para operar lo que hacemos es dentro de la CPU tenemos una ALU con una serie de puertas lógicas. Estas puertas lógicas, evidentemente estas no son todas, son algunas de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la puerta lógica NOT, que lo que hace es convertir un bit en su contrario, si vale 0 lo convierte en 1 y si vale 1 lo convierte en 0. Tenemos, por ejemplo, un AND, que lo que hace es con 2 bits de input, comprueba si el valor de los dos es 1, pues entonces te lo pone a 1 y si no, es 0. O un OR, que lo que hace es comprobarte si alguno de ellos tiene el valor 1. ¿Vale? Son las puertas lógicas del álgebra de Boole, que supongo que más o menos todos conocemos. Pues en una computadora cuántica también vamos a tener una serie de puertas lógicas. Pero estas puertas lógicas ya no son las mismas que teníamos antes, porque los qubits se comportan de manera diferente. De hecho, todas estas puertas lógicas de una máquina cuántica tienen una propiedad. Si la ejecutas 2 veces, no ha pasado nada. No sé si me explico. Si, por ejemplo, vamos a verlo por un ejemplo. La puerta lógica Z. La puerta lógica Z, si tiene un estado 0, te lo convierte en 0. Y si tiene un estado 1, te lo convierte en -1. ¿De acuerdo? Si yo la ejecuto, por ejemplo, si yo ejecuto esto 2 veces con el 0, bueno, es que justo la Z es la que menos importa. Pero, por ejemplo, el swap sí que nos serviría. Un swap es para sistemas de 2 qubits que lo que hace es intercambiar esos qubits. ¿Vale? Si yo tengo un 0, 0, 0, 0, pero si tengo un 0, 1, me pone un 1, 0. Y si tengo un 1, 0, me pone un 0, 1. Y con un 1, 1, pues me pone un 1, 1. Si yo ejecuto este swap 2 veces lo ejecuto una vez sobre un sistema de 2 qubits y luego lo ejecuto sobre el resultado otra vez, lo que va a suceder es que tengo el mismo valor que tenía al principio. Lo mismo pasa con el X, con el CNOT y con la puerta de Hadamard, la H. ¿Vale? La puerta de Hadamard creo que merece una mención especial, la H, la puerta H que veis, que es una puerta lógica que lo que hace, si os fijáis en los valores, es cuando yo tengo un 0, me lo divide en el estado 0 más el estado 1 partido de la raíz de 2. ¿Os acordáis que el valor absoluto de alfa más el valor absoluto de beta al cuadrado, perdón, alfa al cuadrado más el valor absoluto de beta al cuadrado tienen que ser igual a 1? Pues si hacemos si aplicamos una puerta de Hadamard, estamos más o menos, estamos dividiendo las probabilidades al 50% de que sea un valor u otro. O sea, es lo más parecido a lo que tenemos a la aleatoriedad real dentro de un mundo cuántico. Esto nos podrá servir en el futuro. De hecho, todo lo que son las operaciones cuánticas, os he comentado que llevaban un error por defecto, pero también conllevan que se actúe bastante en todo algoritmo cuántico, que se actúe bastante empezando con ciertos valores aleatorios para empezar a realizar cálculos. Y aquí es donde esto es bastante importante. Supongo que ya aquí os estoy liando ya del todo. Pues aún puedo hacerlo más. Si pensabais que no, puedo hacer un pelín más. La medida. La medida es una operación en un computador cuántico. El medir cuánto vale un qubit importa y además transforma. O sea, lo que haces, por ejemplo, si tú tienes una partícula con un 50%, o sea, si tienes un qubit con un 50% de probabilidades de ser 0 o 50% de probabilidades de ser 1 y lo mides, será 1 o 0. Entonces, lo que haces es colapsar el sistema. O sea, deja de tener unas probabilidades de 50-50 y pasa a tener una probabilidad 100% del valor que has leído. O sea, que en física cuántica y, por tanto, en computación cuántica, el hecho de medir modifica el comportamiento del sistema, lo colapsa. Y, de hecho, esto, si no os lo creéis, hay un experimento científico que se llama, comúnmente se conoce como el experimento de la doble rendija o también como el experimento de interferencias de Young, ¿vale? En este experimento, lo que probaron es, como veis en el panel de vuestra izquierda, en el que ese que tiene colorcitos naranjas, empezaron a lanzar ciertas partículas desde un punto, hicieron que pasaran por 2 rendijas y pusieron un medidor en esas rendijas a ver cuántas pasaban por una rendija, cuántas pasaban por otra. Y al final existe una pared en la cual pues terminan estrellándose esas partículas, ¿vale? Al realizar este experimento, pues encontraron un comportamiento, como vemos en el lado naranja, bastante normal. Se lanzaban las partículas pasaban por esas 2 rendijas, lo pudieron medir que más o menos pasaban un 50% por cada una de las rendijas y finalmente generaban pues 2 barras que más o menos encajaban con la doble rendija dentro de la pared del fondo donde terminaban esas partículas. Sin embargo, volvieron a repetir este mismo experimento, en este caso retirando el medidor de las 2 rendijas. O sea, dejaron todo igual
pero ese medidor, ese MISU que había en la doble rendija, mirando cuántas entraban por un lado y cuántas por otro, lo quitaron. Y entonces, al volver a realizar este experimento con esa modificación, en lugar de encontrarse las dos bandas que habían visto anteriormente, se encontraron multitud de bandas, como una especie de efecto de interferencia. Lo cual, pues, no tenía mucho sentido, a no ser que, efectivamente, el hecho de medir dentro de la física cuántica colapsa y modifica el comportamiento del propio sistema. Y sí, eso está bien. Todo el mundo estamos intentando jugar con esas reglas. ¿Por qué os pensáis que no tenemos ya una ley universal para igualar tanto el mundo de la física cuántica como el mundo de la física que es más o menos clásica, observable? Pues porque es verdaderamente difícil, porque tienen comportamientos casi en ciertos momentos hasta contrarios. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de tanta teoría y vamos a juguetear un poquito ya con esta tecnología, porque sí, aunque parezca de ciencia ficción, ya tenemos ciertas herramientas que nos permiten empezar a trabajar con todo esto. La primera que os voy a enseñar es una que se llama ¿cómo era esto? El Quantum Development Kit de Microsoft, ¿vale? Si tenéis instalado .NET Core, es tan fácil como ejecutar los dos primeros comandos para instalaros tanto el propio framework de Quantum Development, el kit, vamos, y los project templates para que podáis generar nuevos proyectos. Y esto lo que nos va a instalar es un nuevo lenguaje conocido como QSAR y un simulador que nos va a permitir ejecutar esos programitas de QSAR, ¿vale? Todos estos comandos yo ya los he ejecutado en mi máquina. Y una vez entonces, pues bueno, ya directamente lo que podemos hacer es ir a ver un programita que he creado a tal fin, ¿vale? Estos programitas, lo primero que vais a ver es que se genera mucho César, ¿vale? Hay un programa en César que es el que nos lanza, por así decirlo, el Quantum Simulator. Y entonces, dentro de este Quantum Simulator, lo que hacemos es, tenemos un driver y este driver nos carga el QS a la hora de la verdad dentro del mundo de César. ¿Vale? El programa lo que hace es lanzar el simulador y luego con el driver lanzamos el QSAR. Por ejemplo, esto sería, no me voy a fijar mucho en el simulador porque el simulador, pues bueno, es César de toda la vida. Como veis aquí, lo que hago es coger el simulador y a partir de aquí, pues he creado unos valores iniciales 0 y 1. Básicamente esto va a ser para todos los ejemplos que vais a ver hoy. Y entonces he lanzado, pues, el test 1000 veces. ¿Vale? He lanzado este test 1000 veces. Y con los resultados, pues tengo los números ceros y los números unos que me han salido. ¿Vale? Partiendo de estos. ¿Qué es lo que esperaba este test RAM? Pues ahora lo vamos a ver aquí. En este set lo que hago es, es este aquí, el test set, ¿vale? Tengo un contador en el cual pues paso todas las iteraciones que vamos a hacer y un valor inicial. Como veis, el QSAR se parece bastante al César, ¿vale? Se diferencia un poquito, pero bueno, tenemos el sistema de namespacing para crear nuestros namespaces. Luego tenemos el Open para utilizar librerías. De hecho, no sé si estáis fijando, pero tengo como cierto IntelliSense ya instalado. Eso es pues por varias razones. Bueno, la primera es que me he instalado una extensión, que la podréis ver pues por aquí, esta Quantum Extension Demo, que ya la tenía buscada. ¿Vale? Y con esta Quantum Extension Demo vais a tener soporte dentro de Visual Studio Code para poder gestionar estos archivos QS y tener IntelliSense dentro de ellos, ¿vale? Como veis, la notación pues también es una especie de mezcla también entre TypeScript, ¿no? Entre un CSAP y TypeScript. Para declarar el tipo se pone 2 puntos y el tipo, no tenemos voids ni nada por el estilo, tenemos operation y con los 2 puntos también le decimos que devuelve, ¿vale? Una operation es una función a la hora de la verdad. Entonces tenemos todas estas funciones que devuelven pues lo que devuelven. En este caso nuestro test devuelve 2 enteros, ¿vale? Partiendo de una cuenta y un valor inicial. ¿Qué hace esto? Primero, reservamos en nuestro sistema un qubit. Si, por ejemplo, tuviéramos bueno, dentro de una máquina, dentro de un computador cuántico, tendríamos n qubits y esos qubits tendríamos que reservarlos para usarlos en nuestra operación y luego liberarlos, por así decirlo. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo aquí es pues reservarnos un qubit que lo guardamos en este array. Luego hacemos un for, ¿vale? Para cada una de las iteraciones que vamos a hacer desde 1 hasta el count, que era 1000, vamos a hacer el set and return. Desde el valor inicial que le hemos pasado, que era 0 o 1, dentro del qubit que tenemos. Y si el resultado es 1, entonces vamos a sumar 1 a los unos. Y como veis al final,
lo que hacemos es resetear los qubits. Esto es obligatorio dentro de QSAR, ¿vale? Si no reseteáis los qubits, que es como liberarlo, os va a dar un error cuando termine el using, ¿vale? Hay que resetearlo siempre. De hecho, en una máquina de verdad, si lo hacemos en un simulador, no sería tan importante, pero bueno, el propio compilador falla, pero si lo ejecutáis en una máquina de verdad, sí que lo deberíais resetear, porque si no tendríamos problemas con otras ejecuciones. Y luego lo único que hacemos es devolver el número de ceros y el número de unos que han habido. ¿Vale? Este set and run, ¿qué hace? Llama a una función que se llama set, que en este qubit me pone el valor deseado. Y luego lo que hago es medir, el M lo que me hace es medir ese qubit y así tengo el valor. ¿Vale? Así calculo si es 1 o es 0, el valor. Muy bien. ¿Qué hace el set? Como vemos el set, para saber qué valor tiene, le hago un measure y si el measure no es igual que el del valor, le hago un X que es como convertirlo en el contrario, es como hacer un not. Entonces, si el valor es 0 y yo me esperaba que fuera en el value y le pasa un 0, no, pues perfecto, ya está correcto. Si el valor es 1, pues entonces lo que hará es convertirlo en 0 y si el valor es 0, pues lo convertirá en 1. Y ya está. Entonces, al ejecutar este programita, ¿qué es lo que debería haber? Pues debería haber que todo lo que se te va a 0 se convierte en 0 y que todo lo que se te va a 1 se convierte en 1, básicamente. Que es lo que intentamos sacar en esta salida. Tengo aquí una consolita donde podemos lanzar esto. Bueno, le he hecho una interfaz, los más avispados ya habréis visto. Esta interfaz está muy currada, me ha costado, de hecho, 2 años desarrollar esta interfaz gráfica, pero espero que os guste. ¿Vale? Cuando ejecutamos nuestro programita, ¡pum! Aquí está la super interfaz gráfica y ahí tenemos la prueba del set. Dentro de la prueba del set, yo marco el 0 y entonces nos ha dado como resultado que cuando yo le fijo el valor 0, todo se convierte en 0 y cuando yo le fijo el valor 1, todo se convierte en 1. Esto me está dando este resultado porque estoy en una máquina simulada, no estoy en una máquina cuántica de verdad. En una cuántica de verdad, esto tendría un factor de error. No siempre pasaría esto. Habría un porcentaje muy pequeño, pues cercano al 3%, que ya se considera pequeño, aunque sea una barbaridad, se considera bastante pequeño dentro del mundo de la computación cuántica, que no cumpliría esta norma. De hecho, más adelante podremos ver ese detalle ejecutando código en máquinas de verdad, ¿vale? Bien, también hemos visto la medida. Aquí ya la hemos visto, la medida, ¿vale? Pero lo que no hemos visto, aquí simplemente hemos visto cómo hacemos una medida, una M, y entonces con esa M dábamos el valor de 0 o de 1, ¿vale? Pero si usamos toda la función de measure y usamos las matrices de Pauli para sacar los diferentes valores dentro de mi qubit, si yo me genero un qubit, a este qubit le aplico una puerta de Hadamard, que ¿esto qué significa? Que le convierto en 50% y 50% las probabilidades de ser 0 o 1, realizo la medida en todos los ejes y voy a devolver esta medida, ¿vale? Para que veamos los diferentes valores que va cogiendo un qubit dentro de esa esfera de Bol. Pues si yo hago la prueba de la medida, ¿veis? Aquí tengo. Pues aquí en el eje Z, 1, en el eje Y, menos Y, y en el X, pues negativo. Y como veis, al aplicarle la puerta Hadamard, pues se me han generado diferentes valores en todos los ejes. Vamos a ver también otra más, la de CNOT. ¿Os acordáis que antes os enseñaba una tabla con todos los valores de CNOT? Pues esto básicamente lo que va a hacer es setear un control, setear un target, aplicar el CNOT y escribir la tabla. Esto lo que hace es escribir una tabla como la que os he enseñado antes. De hecho, para hacer esa tabla la saqué de aquí. Lancé y pues cuando es 0, 0, pues le pone 0, 0, 0, 1, 1, 0 y demás. O sea, simplemente comprobando que efectivamente funciona. Con el swap, 3/4 de lo mismo, pero aplicando swap, ¿vale? Y como vemos, pues sí, efectivamente coincide con la tabla que os he enseñado antes. Y por ahora lo vamos a dejar aquí. Y volvemos a la presentación. Muy bien. A ver si pasamos a la siguiente. Pero esas operaciones no son, esto ya lo habremos adelantado antes, ¿vale? No son las únicas que podemos hacer. Gracias a las propiedades de la mecánica cuántica, podemos llegar a hacer otro tipo por así decirlo, de operaciones muchísimo más complejas. En este caso, una de ellas es la que se llama entrelazamiento cuántico, ¿vale? Es un estado que adoptan dos qubits al cual se llama entrelazamiento, en el cual lo que le sucede a un qubit le sucede también al otro. ¿De acuerdo? Para realizar un entrelazamiento cuántico necesitamos un sistema de 2 qubits. ¿Vale? Ese sistema, pues por ejemplo, se llamaría pues una probabilidad A de 0, 0, B y demás. ¿Vale? Imaginaos que a esto le aplicamos un Hadamard. Perdón, no, le aplicamos un Hadamard, no, perdón, se me ha ido. Imaginaos que esto nos encontramos que el estado real
del sistema es que tienes solo 1 partido de raíz de 2 de 0, 0, o sea, de ser 0, 0, 0 de ser 0, 1, 0 de ser 1, 0 y 1 partido de raíz de 2 de ser 1, 1. Eso significa que los estados de 0, 1 y 1, 0 son imposibles. Por lo tanto, el sistema en realidad sería este, con un 50% de probabilidades de ser 0, 0 y un 50% de probabilidades de ser 1, 1. Entonces, este sistema, si yo realizara una medida en este qubit y ese qubit me diera valor 0, sin hacer la medida ya sé que el qubit 2 vale 0, porque están en un estado de entrelazamiento. Hay diferentes tipos de entrelazamiento cuántico. ¿De acuerdo? Este es uno de ellos, ¿vale? Que como ya os he chivado un poquito antes, se consigue mediante la puerta lógica Hadamard y una operacióncita más. Es muy sencillo, ¿vale? Hay varios algoritmos para conseguir que 2 qubits se encuentren en diferentes estados de entrelazamiento, ¿vale? El más sencillo, ya os digo, es este. Y bueno, y pasa lo mismo, que cuando yo hago una medida del qubit 1, si vale 1, si realizo una medida del qubit 2, será 1 seguro, por este estado de entrelazamiento. Porque no puede ser 0, 1 ni 1, 0. Ahora imaginaos que tengo 2 qubits en un estado de entrelazamiento cuántico y ahora uno me lo quedo yo aquí, en mi casa, y otro se lo doy a Sergio y Sergio se lo lleva a su casa. ¿Qué pasará? Que, por ejemplo, si yo leo mi qubit 0, automáticamente estoy colapsando el qubit que se ha llevado Sergio a un 0. Entonces, si él lo mide, será un 0. Si yo aplico una puerta lógica X a mi qubit 0, lo convierto en 1 y lo que va a pasar es que en el qubit que tiene Sergio en su casa se convierte también en 1. Eso es lo que se conoce como teleport, ¿vale? Entonces, ¿para qué vamos a esquivar balas si lo que podemos es teletransportarnos directamente? ¿Vale, Neo? Nada de esquivarlas ni pararlas. De hecho, el teleport no solo está comprobado que de verdad sucede, sino que hay un récord. Hay un récord que creo que era de unos 1000 y pico kilómetros del teleport más largo que se ha hecho, ¿vale? En el mundo. Creo que lo hicieron unos chinos. De hecho, este es el enlace al articulillo. El articulito lo veréis aquí. A ver si carga. Esto se me había olvidado cargarlo. Bueno, tenía precargado casi todo, menos esto. Vale, entonces aquí habla sobre la noticia de que el 9 de agosto de 2017, de que un equipo llegó a hacer un teleport de unos qubits a 1400 kilómetros de distancia, que fue el récord en su momento. No sé ahora, desconozco realmente dónde está, ¿vale? Pero esto sucede, o sea, esto se puede hacer. No estamos hablando de teoría, sino estamos hablando de verdad de lo que es la práctica, ¿vale? La teleportación cuántica existe. Y, de hecho, no solo existe, sino que podemos comprobarla. En la demo de antes, si os fijáis, ya teníamos un ejemplo hecho de entrelazamiento. Entonces, un entrelazamiento, la forma más sencilla de hacer un entrelazamiento es aplicar un Hadamard y un CNOT. Entonces, aplicamos un Hadamard al qubit 1, de tal forma que es mitad y mitad de ser 1, o sea, mitad de ser 50% de probabilidades de ser 0 y 50% de ser 1, y luego un CNOT del qubit 1 con el qubit 2. El CNOT, ¿os acordáis de que hacía la tabla esta? De CNOT, pues ahora veréis que todo tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Fernando, perdona, ¿puedes ampliar el código? Sí. Gracias. A ver. No sé con qué te queda eso. O no. Ah, con control más, ¿no? Era. Ahí, vale. Yo no sé si ahora lo veis mejor. Si no, le cambio el color. Sí. Gracias. Esto lo puedo hacer más pequeñico. Vale, pero eso, como veis, Hadamard y CNOT. ¿Por qué? Porque si yo aplico aquí un CNOT, ¿os acordáis? Si yo tengo 50-50, pues lo que va a hacer básicamente es, si yo tengo 50% de 0-0, o sea, básicamente lo que va a hacer es dejármelo en 0-0 o en 1-1, con unas probabilidades y quitarme los otros. Y este es el algoritmo más simple, ¿vale? Partiendo de que el qubit 2 es 0, por cierto, perdona, que no os lo he dicho, pero el qubit 2 es 0, en este caso, quiero recordar. Entonces, pues bueno, como veis, bueno, lo seteo un valor inicial, el otro lo seteo a 0, aplico el entrelazamiento y cuando los mida tendrán el mismo valor. Luego lo reseteo y lo puedo devolver. Si esto lo vemos en ejecución, así como lo hemos visto aquí, si yo hago aquí el entrelazamiento cuántico, ¡pum! Tenemos 1, 1, 1, 1. Si yo vuelvo a hacer, o sea, que es correcto, ¿vale? O sea, con el valor inicial que le he dado, pues al hacer la medida valían lo mismo. El valor inicial era 0 o 1, ¿vale? En cada vez.
Siguiente punto, la teleportación. Pues la teleportación también tiene un algoritmo, ¿vale? Dentro de lo que es la mecánica, la matemática, en este caso la programación cuántica, ¿vale? Para hacer una teleportación, lo primero que tenemos que hacer con los dos qubits es hacer un entrelazamiento. Y una vez están entrelazados, aplicamos una puerta, necesitamos uno más, ¿vale? O sea, no solo el entrelazamiento, sino necesitamos un qubit al que llamaremos el canal donde vamos por donde, entre comillas, retransmitiríamos esta información. No es así, pero entre comillas lo podríamos decir así. Entonces, creamos un entrelazamiento cuántico entre el canal y el objetivo, ¿vale? El objetivo de nuestra comunicación. Entonces, a la fuente de la información le aplicamos un CNOT con el canal. Aplicamos en la fuente un Hadamard y en este momento ya podemos medir y ya tendremos el mismo valor, siempre y cuando apliquemos esta pequeña corrección de transformación. ¿Vale? Así lo que estaríamos haciendo, si yo esto lo ejecutara en una máquina de verdad, una máquina cuántica de verdad, lo que estaría sucediendo es que verdaderamente estoy transmitiendo información por teleportación cuántica. Para lo cual, ya os digo, podríamos tener un qubit en un sitio y el otro en otro. Mientras estén entrelazados cuánticamente, nos daría igual. Estaríamos enviándonos información a pues hasta 1400 kilómetros de distancia por ahí. Si lo ejecutamos, evidentemente, es un simulador, pero bueno, en el simulador pues veremos que cuando yo le asigno valor 0 se pone en 0 y cuando yo le asigno valor 1 se pone valor 1. Y ya está, vamos, con un simulador tampoco podemos ver tanta cosa. Vamos a volver aquí. Lo teníamos aquí, ¿vale? Pues ya os he enseñado la demo aquí con Microsoft, pero ¿os acordáis de cómo hemos empezado toda esta charla? Que el problema de las monedas, del flip coins, y que en una máquina clásica era un 50% y una cuántica era un 97 y un 3, de que fuera cara y no cruz. O sea, de que ganara la máquina, entre comillas, si la máquina elegía cara. Pues pues esto no solo es así, sino que lo hemos ejecutado dentro de una máquina cuántica de verdad. De hecho, en varias, ¿vale? IBM tiene un programa que se llama el IBM Quantum Experience, en el cual puedes diseñar tus propios circuitos en base a los qubits que tenga la máquina donde lo vas a ejecutar y puedes ir aplicando diferentes formas. Entonces, aquí vamos a ver el truco, ¿vale? ¿Qué decíamos? Si vamos a volver un momentito a la slide inicial y así os la voy enseñando de aquí. ¿Vale? En el primer... vente aquí. ¿Vale? En este primer flip que hacía la computadora, ¿qué va a hacer la computadora? Pues aquí va a hacer un poquito de trampa. Va a aplicar un Hadamard. ¿Qué pasa cuando aplico yo un Hadamard a esto? Que tengo un 50% de probabilidades de que sea esta o esta. Entonces, en mecánica cuántica, si no puedes saber con total exactitud cuál es el valor de algo o cuál es el estado de algo, significa que tiene todos los estados posibles. Si tú tienes un 50% de los dos estados, tiene los dos posibles. Como curiosidad. Luego, en este caso, sería la actuación humana. Un humano decide si aplicar un X, que es un flip a la hora de la verdad, es hacer un NOT, o no aplicar un X, ¿vale? En este caso hemos hecho el doble experimento de golpe, aplicando el X y no aplicándolo. Y luego volvemos a aplicar, entonces se cambiaría todos estos estados que tenemos aquí. Y luego volvemos a aplicar un Hadamard, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? A la hora de la verdad, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Los resultados han sido pues apabullantes. 97% de 0, de que ha sido cara, y luego, en algún caso de error, en un 1,8%, porque tened en cuenta que estamos haciendo doble experimento de golpe, en casi un 2% fue la segunda moneda, o sea, fue un 0,1 y en otro fue un 1,0. O sea, esta fue un 1 y esta fue un 1, ¿vale? Porque si no es 0,0, porque los dos experimentos, tanto lo de la vuelta como no, deberían ser 0,0. Yo os digo que hemos hecho dos de golpe para ahorrar ciclos y esperas, porque aquí tienen, en las máquinas estas que tiene IBM, tienen cola, ¿vale? Para ejecutar tus procesos, por eso yo no lo traigo ejecutado. Tardas un ratito. ¿Vale? Entonces, como veis, calcula probabilidades. Realmente no te da exactamente un valor total, ¿vale? De hecho, esto fue en 1024 iteraciones, probamos este ejercicio y eso es el resultado que dio. Y lo hicimos en una máquina que está en Vigo. ¿Vale? Esto también lo hicimos en una que está en Orense. Y en Orense, pues bueno, creo recordar que era un poquito peor que la de Vigo. La de Vigo era un poco más completa, ¿vale? De hecho, siempre que ejecuto en Orense, veis, el factor de error se me va un poco más alto, ¿vale? Que en la otra. Entonces nos queda un 90 y
96. Generalmente siempre experimento esto, que tienen una tasa de error con el mismo problema, tiene una tasa de error un poquito más alta. Y luego también este mismo circuito lo llegamos a ejecutar dentro de lo que es el simulador de IBM. Y al ejecutarlo sobre el simulador de IBM, pues evidentemente tuvimos un 100% de ocasiones que era 0,0 y no tuvimos margen de error, como tenemos en los casos de las máquinas de verdad. ¿Vale? Este, ya os digo, os lo recomiendo muchísimo porque es una gozadita, ¿vale? El cacharrito, ya os digo, todas las puertas que hemos visto lógicas, pues tú te puedes venir aquí y al fin y al cabo componerte ese circuito, ¿vale? Y aquí tengo eso, el code free name, pero si le doy aquí uno nuevo, tengo aquí puertas lógicas y puedo ir aplicando a, pues hasta 4 qubits o más, ¿vale? Tiene una máquina de 30 qubits por ahí, en Australia disponible, ¿vale? Entonces tú podrías ir añadiendo qubits y entonces ir añadiendo operaciones con esos qubits. ¿Vale? Pues, por ejemplo, eso, pues aquí le aplicaría un Hadamard, ¿os acordáis? Como en el entrelazamiento cuántico, pues yo te hago un Hadamard, un CNOT, ¿no? Y entonces, después del Hadamard de CNOT, estos ya están entrelazados, ¿no? Entonces, podríamos hacer aquí toda la simulación de verdad dentro del mismo ordenador de lo que es incluso un teleporte, no solo un entrelazamiento cuántico, ¿vale? Porque aquí luego lo que podríamos hacer es, pues, meter la medida. La medida era medir el eje de la Z, ¿vale? El 0 o el 1. Entonces aplicaríamos la medida y veríamos que, pues eso. Aquí ya nos da una idea de qué es lo que pueden tener. ¿Esto no era el CNOT? Igual no era el CNOT este. Bueno, pero vamos, ya veis que es súper fácil de manejar y que está muy bien. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, así vemos el porqué. Bueno, realmente lo que ha pasado aquí es que la máquina cuántica ha hecho trampa. ¿De acuerdo? Cuando yo hago las puertas lógicas, lo que estoy haciendo es girar en un eje dentro de la esfera de Boltzmann. Por eso sucede lo de que tengas esos estados del 50%, por ejemplo, de probabilidad de ser esto o lo otro, porque he hecho un giro. ¿Vale? Al hacer este giro, cuando yo te mando la puerta lógica X, lo que sucede es que no pasa nada. Y como puerta H más puerta H lo dejan en estado inicial y el estado inicial era 0, se queda siempre a 0. Haga la X o no haga la X. ¿Vale? Porque es inocua dentro de esta función. Como curiosidad. Vamos, entonces, efectivamente, cambia radicalmente todo lo que conocemos y toda nuestra forma de trabajar. Es una forma totalmente nueva y en la cual vamos a encontrar resultados diferentes a los que podríamos esperar con la computación normal, que es lo que nos enseña el ejemplo este que os había comentado que pusieron en el TEC, ¿vale? En el TEC, perdón. Volvemos. Bueno, la demo ya la hemos hecho con las máquinas virtuales, o sea, con las máquinas de verdad estas de IBM, ¿vale? Muy, muy chulas, la verdad. A mí me gusta mucho esa plataforma de IBM para probar. Y mientras tanto, ¿qué está pasando verdaderamente en el mundo relacionado con lo que es la computación cuántica? Pues bueno, lo primero que está pasando es que nos estamos dando cuenta, por lo que os he comentado antes, que si tú no puedes determinar si un qubit está en estado 0 o está en estado 1, sucede que está en los dos estados, pues lo que está pasando es que, por ejemplo, una máquina de 30 qubits entrelazados sería el equivalente más o menos aproximado, le he puesto un igual, pero es que no he encontrado la forma de poner un aproximadamente igual que quede guay con este tipo de fuente de letra, sería aproximadamente igual a 10 teraflops de proceso. ¿Sabéis lo que decían? No, la Xbox One X tiene 10 teraflops de proceso, que es muchísimo más que los 6 que tiene la PS4 Pro. ¿Vale? Que solo tiene 6. Evidentemente, estos teraflops no son teraflops en cuanto a videojuegos, ¿vale? En cuanto a coma flotante y demás, son operaciones con qubits, pero son muchísimas operaciones, ¿vale? Con 30 qubits solo. Imaginaos lo que podrías hacer, o sea, qué potencia de procesamiento tendrías con 1000 qubits, por ejemplo, entrelazados, ¿vale? O sea, con un sistema de 1000 qubits. ¿Y cómo se piensa aplicar toda esta tecnología dentro del mundo? Pues es fácil. Lo primero es el cifrado cuántico, ¿vale? Que es el más destacado. De hecho, ya hay muchas empresas investigando esto. Como bien sabéis, dentro de lo que es el cifrado, los cifrados actuales, bueno, primero se basan en generar números, en una serie de generación de números primos. ¿Vale? ¿Qué sucede? En computación cuántica, todos los cifrados que existen hoy en día, con más o menos, creo que eran unos 2000 qubits, una máquina con 2000 qubits, con un sistema de 2000 qubits, podríamos deshacernos de todos gracias a un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor. ¿Vale? Este algoritmo de Shor es un algoritmo que nos ayuda a sacar números primos, ¿vale? Requiere unos 20 y pico
qubits para funcionar más o menos decente con cierta cantidad de números, pero gracias a eso podríamos más o menos cargarnos todos los cifrados que existen hoy en día que los consideramos como seguros. Y no solo eso, sino además, gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, evidentemente, que aplicado a lo que son las private keys, imaginaos que ahora de repente yo genero una private key y me la guardo. Esa private key la he generado con puertas Hadamard, ¿vale? Y la he almacenado en unos qubits. Entonces le he aplicado a los qubits puertas Hadamard y tengo esa clave privada guardada en mi máquina. Entonces, con ese cifrado es perfecto. ¿Por qué? Pues porque mi máquina lo sabe descifrar y ninguna otra máquina sabe porque no tiene mis qubits. A no ser que yo, por así decirlo, haga teleport y entonces así pueda compartir esta clave privada. Si alguien viene a mi máquina e intenta leerme la clave privada, hará un misur para leer esos qubits. Entonces, al medir los qubits, hará que se colapse el sistema y que automáticamente deje de ser válida esa clave privada y ya no se pueda usar. Por lo tanto, sería un cifrado perfecto. Y por eso se está estudiando muchísimo, tanto en cifrado como en descifrado de claves, usando algoritmos cuánticos. Para ahora mismo, que está tan de moda y es tan importante, ¿vale? Para todo lo que es generar modelos de moléculas para temas de medicamentos y demás, ¿vale? Con el tema del COVID, por ejemplo, esto es muy importante, se están usando modelos de moléculas que, al ejecutarse sobre máquinas cuánticas, al ser las mismas normas las que rigen tanto las moléculas las moléculas de los medicamentos como la propia máquina cuántica, se procesaría mucho mejor. Hoy por hoy lo que hacemos es simularlo en máquinas clásicas, lo cual es bastante duro para el sistema. Además, también, como hemos visto, todo el tema del teleport cuántico, eso nos abre las vías a nuevos modelos de network más seguros y basados en este teleporte, en la teleportación. ¿Vale? No sé si serían instantáneos, porque a la hora de la verdad no hay transmisión. Realmente es que comparten estado, ¿vale? Vienes en ese estado de teleportación. No hay latencia, ¿vale? Tendríamos redes sin latencia cero, si fuéramos a redes cuánticas. Y luego, evidentemente, pues tenemos algoritmos como el de Group que nos ayudan a hacer búsquedas de tipo n elementos que actualmente cuestan n partido de 2 ciclos. Pues con el algoritmo de Group se reduce a raíz de n ciclos, lo cual es muchísimo más rápido de ejecutar, pero muchísimo más rápido, ¿vale? O sea, muchísimos menos ciclos para poder realizar búsquedas. Entonces, también en ese tipo de algoritmos que ya existen, nos ayudarían ahí, en esos puntos. Y además, ¿qué ha ido pasando? Pues durante 2019 se habló muchísimo de lo que es computación cuántica, ¿vale? De hecho, se estuvo hablando de que Intel estaba fabricando chips superconductores de 49 qubits, ¿vale? E incluso se llegó a sacar IBM una máquina que tenía 53 qubits, que era la más grande en ese momento, ¿vale? Por ahí por octubre de 2019. Luego, además, también en 2019 tuvimos a Google declarando, pues como siempre, no hacen en lugar de ser precavidos y decir vamos a hacer una máquina que tenga estas capacidades, lo que dijeron es declarar la supremacía cuántica, ¿vale? Que ellos ya habían llegado a la supremacía, tenían la supremacía cuántica y que eran los putos amos de todo este mundo, ¿vale? También una empresa de armamentos, lo cual es buena y es mala noticia porque las empresas de armamentos suelen tener mucho dinero, entonces las inversiones suelen ser muy buenas, ¿vale? Que está en Estados Unidos, en Los Álamos, pues entonces está investigando realizar una máquina de 5.000 qubits, ¿vale? Para empezar a funcionar con todo esto. Y en 2020 lo que nos empezamos a encontrar, bueno, sí, lo de la supremacía, evidentemente, todo es supremacista en Google. En 2020, pues lo que hemos encontrado de noticias son sobre todo pues que, por ejemplo, Nobel ya ha empezado a trabajar en sistemas de corrección de errores para resolver ese problema del 3% y reducirlo lo máximo posible para tener sistemas más deterministas cuánticos, ¿vale? Para tener computadores cuánticos más deterministas. Y, evidentemente, con todos los problemas que tuvimos, D-Wave, que dicen que tienen máquinas con 2.000 qubits. De hecho, esos 2.000 qubits no son qubits reales, son qubits simulados, no sé qué, que luego a la hora de la verdad no te dan lo que esperábamos de un qubit de verdad, pero que los ha puesto los ha abierto para que investigadores puedan tener recursos para diseñar moléculas pues para luchar un poco contra todo este tema del coronavirus que nos ha tenido estos últimos meses en jaque a todos, ¿no? Por lo tanto, como veis, está al día y es súper interesante, ¿no?
Es un poco el deal with it del gato de Schrödinger, ¿no? La leche. Y bueno, supongo que como aquí más de uno será afín a Microsoft, preguntaréis, ¿qué pasa con Microsoft? ¿No? Pues muy sencillo, Microsoft sí que tiene un sistema cuántico teóricamente en Azure, está en preview. Yo llevo apuntado 1 año y medio aquí, porque cuando das a BigCommerce de Adopter, pues te dicen que rellenes. Lo rellené hace 1 año y medio. Me envían encuestas cada 2x3 sobre su Quantum Development Kit, que es lo que hemos visto antes, lo del QSARP y demás. Pero aún no me han dado acceso, por eso hoy los experimentos con máquinas reales os lo he hecho con máquinas de IBM, porque los de IBM sí que me dieron acceso. Así que, como en Microsoft no me llegan a dar acceso, lo que sí que os pediría es que me echéis un cable, hombre, que publiquéis ahí una petición a Microsoft, que por favor pues me acepten a mí, a Fernando Escolar, pues esa es la request que les hice ya hace 1 año y pico, para que, oye, que me dejen formar parte de la preview experience y así, la próxima vez que os hable de computación cuántica, os la enseño que tengo todas las ganas del mundo. Y bueno, hasta aquí más o menos un poco todo lo que era esta introducción tan agresiva del mundo de la física cuántica, de la computación cuántica. Y si queréis ahora, pues podríamos mirar a ver, no sé, pues a ver si tenéis preguntas, si las podéis ir enviando, pues las iremos respondiendo. Eso es. Entonces, supongo que tenemos que esperar un ratito, ¿no? Como comentabais, porque a veces pues hay delay y tardan un poquito en llegar. No sé si tendréis muchísimas preguntas o no tendréis en absoluto ninguna, porque a veces pasa también. Que es un mundo muy, 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 muy loco. Partimos de otras normas, encima no es magia, es realidad, todo está comprobado y sé que es una locura y cuesta bastante entenderlo. De hecho, bueno, por si acaso no surgen preguntas, pero surgen más adelante, lo que sí que os voy a compartir en el blog que os había dicho de verloperro.com. Si vais a la sección de buscar y ponéis Quantum, veréis que tengo publicados 3 artículos en castellano sobre lo que es, bueno, es algo más extenso que esta charla, explicando un poco más los pormenores de lo que es el desarrollo cuántico usando la librería esta de Microsoft, ¿vale? Y es, bueno, es un poco más, es bastante espeso, según mi opinión. Los hice así un poco también hace 1 año y medio cuando estaba estudiando el tema y son un poquito espesos. La charla creo que ha quedado muchísimo mejor. También, bueno, en las slides tenéis el enlace a la charla del TED. Y todo el código fuente lo podréis encontrar en el GitHub, en GitHub, en Fernando Escolar, Quantum Demo, pues aquí tenéis el ejemplo que podéis ejecutar en vuestras máquinas que acabamos de ver, que hemos visto hoy. Vale, tenemos una pregunta, Fernando. Vale, preguntan qué tipo de aplicaciones podríamos crear con lo que nos has enseñado. Claro, en un principio, aplicaciones como tal, no vamos a poder crear gran cosa. Usando sistemas mixtos, como por ejemplo aquí, ¿no? Que uso un simulador de cuántico, pero uso luego CSARP en una computadora normal para verdaderamente ejercer, pues podemos hacer, por ejemplo, buscadores mucho mejores, ¿vale? Si tuviéramos esta dualidad. O, por ejemplo, bueno, aquí, esto es un ejemplo que tengo aquí, que es esto no me acuerdo dónde lo saqué, no lo hice yo, ¿vale? Pero es un ejemplo del algoritmo de SOR para sacar números primos, ¿vale? Este algoritmo de SOR para sacar números primos nos podría ayudar, por ejemplo, para desencriptar claves. También tenéis el algoritmo de Groff por ahí implementado en QSARP, ¿vale? Ese algoritmo bueno, de hecho, QSARP, no sé si lo he dicho, creo que no. QSARP está hecho para que en lugar de lanzarlo en un simulador, lo puedas lanzar en la plataforma que tiene en Azure Microsoft, ¿vale? O sea, que este programita podemos cogerlo y no solo lanzarlo en el simulador aquí en local, sino que se lo podría enviar, como he hecho con IBM, se lo podría enviar a una máquina de Azure de Microsoft que fuera cuántica y ellos me devolverían el resultado de lo que les he enviado. Cuando tienen acceso. En acceso, evidentemente. Todo esto hablo de teoría, bueno, hablo según la documentación, ¿no? Pero sí, si hacéis caña seguro que me dan acceso. Entonces, ahí podríamos encontrar, por ejemplo, un algoritmo, o sea, si encontramos el algoritmo de Groove, podríamos pasarle listados nuestros y realizar búsquedas más rápidas, ¿vale? Lo que pasa que todo esto, pues ya os digo, es complicado con el número de qubits que tenemos hoy en día. ¿Cómo explicároslo? Estamos un poco a los inicios, ¿vale? No estamos maduros. No va a ir un sistema operativo para un computador cuántico, ni tampoco tengo claro si lo va a haber, porque quizás no sea el mejor modelo para hacer, por ejemplo, para hacer dibujos de pantalla, de ventanas y demás, quizás no es el mejor tipo. Igual en un futuro lejano, que quizás no llegamos a verlo, lamentablemente, igual nos encontramos con que tenemos computadores mixtos,
por así decirlo. O sea, mixtos, ¿a qué me refiero con mixtos? Que tenemos un procesador cuántico para cierto tipo de operaciones y un procesador común, normal, para otro tipo de operaciones. Podría darse ese caso en un futuro. De hecho, no concibo hoy en día, ya os digo, estamos en el equivalente a... ¿Habéis visto la peli de ¿cómo se llamaba? De Alan Turing? Sí. Pues estamos en ese momento. O sea, tenemos unos ordenadores que están básicamente hechos comparativamente, están básicamente hechos con válvulas, ¿vale? Y mecánicas, en comparación con lo que son los microprocesadores y los transistores. ¿No? Que al fin y al cabo, esa máquina que se llama Alan Turing, luego es lo que hemos visto que se ha convertido en un microprocesador. De hecho, la máquina de Enigma, la de resolver Enigma, no era un ordenador, era un ordenador, pero no era un ordenador de propósito general. Era un ordenador dedicado a un solo objetivo, que era descifrar Enigma. ¿Vale? Probablemente encontraremos ordenadores para un solo propósito, cuánticos en un principio, y luego ya empezaremos a generar, a tener ordenadores de propósito general. Entonces ahí se da cuando veremos si tenemos doble procesador o qué hacemos. Ya os digo, no sé cómo va a evolucionar porque no tengo una bola de cristal, pero hoy por hoy va a ser difícil. Los más jovencitos yo creo que sí que podrán ver. Yo creo que llegaré por los pelos a ver cosas serias en esto, ¿vale? Pero vamos, lo que sí que es cierto es que cuando alguien lo consiga, cuidado, porque ya os digo, todas las comunicaciones del mundo van a tener un problema, la seguridad de las comunicaciones del mundo, y luego además... correcto. Y luego, bueno, luego está la otra parte, la de las ventajas, que sería muy interesante. Ya veremos si, por ejemplo, el coronavirus, si gracias a D-Wave, ya veremos noticias, a ver si gracias a D-Wave han conseguido verdaderamente generar modelos de simulación de moléculas que son viables y que han funcionado bien gracias a las máquinas cuánticas de D-Wave. Sería súper interesante, sería una noticia muy interesante, sobre todo por lo que significaría para el mundo de la medicina, y probablemente estaríamos ante la primera máquina cuántica que se está usando de verdad para resolver un problema de verdad. Aunque probablemente sean máquinas muy ceñidas a generar modelos, ¿no? No hacer, por ejemplo, búsquedas ni nada por el estilo. O sea, hoy por hoy, básicamente, jugar. Hoy podemos jugar mucho, eso sí. Y bueno, creo que no hay muchas más, así que no hay ninguna más. Vale. Así que... Pues nada. Pues hasta aquí mi parte. Pues nada, muchísimas gracias a todos y te devuelvo el poder. No te preocupes, ya nos despedimos. Vale, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.